Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 10, titulada Cónyuges juntos en la cruz. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo 5, los versos 25 al 27, en los cuales leemos lo siguiente: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. En Efesios 5, 21 al 33, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes. Luego ofrece consejo a las esposas cristianas y a los esposos, y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges. En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios 5, 21 a 6, 9 como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, también celebra la creación de una nueva humanidad, inserta en la humanidad en general con sus fallas sociales. Dentro de estas estructuras, los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder, el Espíritu Santo, y una nueva ética cuyo modelo es Cristo, que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de Dios para su pueblo y el mundo. Pablo comienza con un pasaje bisagra, Efesios 5:21, que conecta Efesios 5:1 al 20 con 5:22 al 33, en el que aboga porque los miembros de la iglesia se sometan mutuamente. Los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo, la primera de varias veces que Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante y definitoria para los creyentes. ¿Qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de iglesia a someterse unos a otros? ¿Y cómo debemos entender esta idea? Leamos en Efesios el capítulo 5, el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor, y aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos. Cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, ¿quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo? ¿O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión? A la luz de Efesios 6:7, donde se pide a los esclavos que sirvan como quien sirve al Señor y no a los hombres, y Colosenses 3:18, donde se pide a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor, es preferible este último concepto. Estas mismas esposas son creyentes que, en última instancia, deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. Tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo y solo a Cristo
como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer, y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. El pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional. Este versículo no debe interpretarse para apoyar a ninguna forma de abuso doméstico. A la luz de lo que acabamos de exponer, ¿por qué es tan importante recordar el consejo que encontramos en El Hogar Cristiano, página 96? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Leamos a continuación la historia de la persona abandonada y luego acogida de Ezequiel capítulo 16 versos 1 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Qué elementos de esa historia refleja Pablo ahora en su bosquejo de Efesios, el capítulo 5, los versos 25 al 27 y verso 29? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
A medida que Pablo en Efesios 5, 25 al 27 y 29 le va dando forma a su metáfora del matrimonio que representa a la iglesia y su relación con Cristo, recurre creativamente a las costumbres y los roles de una boda antigua. En relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino que, número 1, ama a la iglesia como esposa. Nunca debemos olvidar que este es un trabajo de corazón para Jesús. Él nos ama. Número 2, se da a sí mismo como el precio de la novia. En el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor, tan grande que las economías de las aldeas antiguas dependían de la costumbre. Cristo paga el precio final por la iglesia como su novia, ya que Él se dio a sí mismo por ella. En la encarnación y en la cruz se da a sí mismo como el precio de la novia. Número 3. Baña a la novia. La preparación de la novia era una parte importante de las antiguas festividades nupciales. Como también ocurre en la actualidad, eran las damas de honor y las parientes femeninas de la novia quienes la preparaban para la ceremonia. Sin embargo, Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia para la boda. Es él quien la santifica y la limpia en el lavado del agua, una probable referencia al bautismo. Número 4. Pronuncia la palabra de la promesa. Esta limpieza se realiza por la palabra, que señala a la palabra de la promesa que el esposo divino dirige a su esposa, quizás en el contexto de la ceremonia de esponsales, y observa las promesas de Dios a los creyentes en el momento de su conversión. Los esponsales eran la versión antigua del compromiso moderno, pero eran un conjunto de negociaciones mucho más serias, que incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia por parte del esposo y la dote, bienes que la novia traería de su familia al matrimonio. Y número 5, prepara y adorna a la novia. Cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa y aparece con un esplendor impecable. Cristo no solo baña a la novia, también la prepara y la adorna. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que Cristo siente por nosotros? ¿Y por qué debería resultarnos tan reconfortante? ¿Cómo utiliza Pablo los elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos de Corinto? ¿Y cuándo ocurre la presentación? Leamos en 2 de Corintios el capítulo 11, los versos 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Al usar un último elemento de las bodas antiguas, en Efesios 5, 25 al 27, Pablo representa a Cristo como aquel que presenta a la novia a sí mismo. En la antigüedad eran el padrino, los padrinos o el padre quienes entregaban a la novia, nunca el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa.
Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando. Número 1. Compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia y así se comprometió con ella. Número 2. Preparación para la ceremonia nupcial. Las atenciones del novio continúan en sus esfuerzos actuales por santificar y limpiar a la novia. Número 3. La ceremonia nupcial en sí. Las atenciones actuales de Cristo son con miras a la presentación de la novia en la boda. Este último elemento se refiere a la gran celebración de bodas en su venida, cuando Cristo, el esposo, vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y se la presentará a sí mismo. Las bodas antiguas a menudo comenzaban con un desfile nocturno. El novio y su séquito se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión. Iluminada por antorchas y escoltada de música alegre y melodiosa y gran regocijo, la multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia. Al recoger a la novia allí o encontrarse con la procesión de la novia de camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana, que culminaba con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio. Cuando Pablo describe a Cristo presentándose la iglesia a sí mismo, alude a este gran desfile y al momento de la presentación. Al hacerlo, ofrece un cuadro conmovedor de la venida de Cristo como una futura ceremonia de boda, cuando el largo compromiso entre Cristo y su iglesia se complete y se celebre la boda. ¿Qué mensaje debemos extraer de todas estas imágenes positivas, felices y esperanzadoras para nuestra vida personal? ¿Qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas? Leamos en Efesios el capítulo 5, versos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano revelan un contexto social desafiante. En Efesios 5, 28 al 30, Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo greco-romano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín pater familias, era muy amplio. Podía castigar severamente o incluso matar a su esposa, sus hijos y sus esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales. Aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. En Efesios 5, 25 al 27, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente del habitual. Ahora, antes de presentar un nuevo argumento, vuelve a señalar ese gran ejemplo y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo. Como Jesús, quien se entregó por su novia, la iglesia, y atiende todas sus necesidades. Pablo requiere que los esposos cristianos se alejen de las prácticas esperables de esa época e intenten asemejarse al tierno amor de Cristo.
En Efesios 5, 28 al 30, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas: el amor a sí mismos. Pablo ofrece una perogrullada. Nadie odió jamás a su propia carne, al menos nadie que pensara con claridad. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea el cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. En un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo, y la mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes que son su cuerpo. Compórtate con tu esposa, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo y, en última instancia, en la forma en que Cristo te trata a ti. Pablo cita el ejemplo de Jesús tanto para las esposas como para los esposos. ¿Qué puedes aprender de Jesús en cuanto a amar a los de tu círculo familiar? Estudiemos el relato de la creación en Génesis, el capítulo 2, los versos 15 al 25. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué sucede en la historia antes de la declaración acerca de que el esposo y la esposa son una sola carne? Una clave para aplicar el consejo de Pablo a las esposas y los esposos es ver su referencia a Génesis 2:24 como su punto culminante. Al meditar sobre la historia de la creación de Génesis, Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares dentro de ellas. Él percibe en Génesis 2:24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne, donde la unidad emocional y espiritual se refleja en la unidad sexual, y es lo que le da sentido a la relación sexual. Ten en cuenta que al optar por Génesis 2:24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída, y la aplica a las relaciones entre cónyuges cristianos. En nuestro mundo notoriamente posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer en las culturas modernas revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer.
Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es subyugación, sino de unión. No simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión del marido y mujer hasta tal punto que son una sola carne. Por ende, tanto de Efesios 5:21 al 33 como de Génesis 2:24 podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio y la sexualidad. En este mismo contexto, en el siguiente versículo, Pablo habla de un misterio profundo. Esto incluye ambas caras de la doble metáfora que Pablo ha estado analizando: el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia, y la relación de Cristo con su iglesia entendida a la luz del matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano se eleva al compararlo con la relación entre Cristo y la iglesia. Además, al pensar en la relación de la iglesia con Cristo a través de la lente de un matrimonio cristiano afectuoso, los creyentes adquieren mayor claridad acerca de su relación compartida con Cristo. ¿De qué manera Efesios 5:33 sirve como resumen conciso del consejo de Pablo en Efesios 5:21 al 32? Si estás casado, ¿cómo podrías implementar más cabalmente estos principios en tu matrimonio? Leemos a continuación de Elena de White en Testimonios para la Iglesia, las responsabilidades de los esposos, y de El hogar cristiano, obligaciones mutuas, para observar cómo ella insta constantemente a los cónyuges a abandonar sus esfuerzos por controlar al otro. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intenten imponer sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. Ella comenta directamente sobre la interpretación y la aplicación de Colosenses 3:18. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es el jefe de la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Muchos maridos no leen más allá de estad sujetas, pero debemos leer la conclusión de la orden, que es como conviene en el Señor. Dios quiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Uno hay que supera al marido para la esposa, es su redentor, y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser, según Dios lo indicó, como conviene en el Señor. Y ahora algunas preguntas para dialogar. Imagina que alguien sostenga que Efesios 5:21 al 33 es un pasaje anticuado que ya no aborda las relaciones cristianas, ya que impone un modelo de matrimonio centrado en la autoridad y el dominio del esposo. ¿Cómo responderías? ¿Qué elementos del pasaje en sí informarían tu respuesta? ¿Qué podría ofrecer el consejo de Pablo en Efesios 5:21 al 33 a quienes se encuentran en relaciones matrimoniales comprometidas y difíciles? Algunos cristianos argumentan que la historia de la creación de Génesis en Génesis 1 y 2 es una mera metáfora y que no llega siquiera a representar lo que realmente sucedió, que fueron miles de millones de años de evolución. El uso que hace Pablo de la historia, ¿qué nos enseña acerca de cuán literalmente la tomó?
reflexiona sobre el tema de una sola carne. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor la santidad del matrimonio y por qué las parejas casadas no deben escatimar esfuerzos para proteger esa santidad? Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Cualquier cosa que habría de destruir la paz y la unidad de la familia debe reprimirse con firmeza y debe fomentarse la bondad y el amor. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.